Bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Nuestro invitado de hoy nació en Lima en 1939 y estudió arquitectura en la antigua Escuela de Arquitectos, hoy Universidad Nacional de Ingeniería, y realizó posgrados en Londres y París. Es una de las figuras más reconocidas de la arquitectura peruana y además fundó y dirigió la revista Arquinca, que recientemente alcanzó su edición número 300. Todo un logro. Bienvenido, Frederick Cooper. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar con una pregunta de lenguaje. Quiero pedirle que piense en una palabra o en la palabra que mejor resuma los problemas de Lima. ¿Cuál sería esa palabra? El horror. ¿Por qué el horror? Porque Lima es la no ciudad y ha alcanzado ese rango después de haber contado con una población, con una infraestructura realmente admirable, ¿no? Desde la fundación de Lima en 1535 hasta, yo diría, principio de la República, 1850, Lima mantuvo más o menos una estructura perfectamente congruente y perfectamente estimulante desde el punto de vista de la razón de ser de una ciudad. Cuando el Perú comenzó a distanciarse del reconocimiento, de la apreciación de sus valores históricos, prehispánicos y coloniales, y a mimetizarse con aquellos europeos, fue enturbiando no solamente esos referentes en cuanto, digamos, factores de inspiración, sino también sus productos. La ciudad se comenzó a crecer desmedidamente y comenzó ese periodo que estamos viviendo ahora dramáticamente de enajenación, ¿no?, respecto a nuestra propia dignidad, nuestra propia personalidad. No digo nacionalismo porque soy absolutamente contrario a los valores del nacionalismo, pero sí creo en la dignidad patriótica, creo en la dignidad que tiene que ver con el sustento de la memoria, ¿no? Y eso pues se fue disolviendo, ¿no? Nos volvimos totalmente supeditados a un mundo internacional que nos era muy distante. Recogimos de ese mundo lo peor, ¿no? Digamos, la búsqueda de la riqueza, el consumo, etcétera. Y nos olvidamos de que una ciudad inevitablemente va a continuar, va a proseguir las tendencias que la evolución social y la evolución política de las regiones y del país van a funcionar. Y que eso requiere una adecuación intelectual, una adecuación sensorial a ese fenómeno. El mundo había cambiado a comienzos del siglo XIX radicalmente, el campesinado se trasladó a las ciudades cuando la industria se estableció, principalmente primero en Europa y después en los Estados Unidos y después en el Asia también, durante el siglo XIX. Y cuando eso comenzó a ocurrir en el Perú, a mediados del siglo pasado, estábamos perfectamente advertidos que esto iba a ocurrir. Y fue absolutamente inconcebible que ni los arquitectos ni los políticos reaccionaran frente a un fenómeno que ya tenía un siglo de experimentado en otras partes y que simplemente se dedicaran a buscar impedirlo, ¿no?, o a buscar resolverlo de una manera totalmente improvisada y, digamos, incorrecta, indebida. Claro. Ahora, actualmente hay una gran actividad en la construcción. Sí. Digo, económicamente seguramente es muy bueno, pero en términos de paisaje urbano, en términos de densidad,
¿Esto es razonable? O sea, la cantidad de actividad constructiva que hay en este momento es razonable. ¿Hay un límite? ¿Se ha excedido ese Bueno, límite? ¿cómo se llama? Vuelvo a mi respuesta original, es el horror. Porque no responde a ninguna orientación. La ciudad de Lima no tiene un plan, no tiene bueno, el plan de desarrollo urbano ya se ha convertido en un tecnicismo que yo aborrezco, porque creo que la ciudad no solamente es una cuestión estadística, no solamente es una cuestión económica, no solamente es una cuestión numérica, es también una cuestión psicológica, es una cuestión de sensibilidad. Y para eso hay que primero, en la medida en que las ciudades van evolucionando, Lima ha ido evolucionando, hay que ver cómo se conduce esta transformación, de manera que esos valores artísticos y sobre todo constructivos y de servicio se puedan ir mutando de una manera coherente. Entonces, el planeamiento urbano no se hace en una municipalidad, en un Instituto Metropolitano de Planificación, en el Ministerio de Vivienda. El planeamiento urbano se hace casi, te diría, lindando con la filosofía. Se hace pensando dónde queremos ir, cómo vamos a desarrollar. Ya no somos una población coherente, somos todas las sangres de Arguedas, todas las sangres absolutamente arrumadas en un territorio descomunalmente extenso. En fin, no podría entrar ahora a darte todos los detalles, pero esa concepción filosófica, esa concepción, por supuesto que debería estar dirigida por buenos arquitectos, pero podría también tener a otros ciudadanos. En las ciudades que hoy admiramos como realmente las maravillas de las ciudades no contemporáneas, porque de esas hay muy poco, pero por ejemplo París o Berlín o Nueva York o Buenos Aires, son ciudades que fueron literalmente concebidas por gente pensante, no fueron concebidas por funcionarios municipales ni por funcionarios públicos. Quizá pensaron en la ciudad como un derecho también. Por supuesto que es un derecho, pero es un derecho que desde su origen era sintonizado tanto por sus habitantes como por su clase dirigente, ¿no? No había tanta diferencia en eso, inclusive en la arquitectura peruana, ¿no? En el mundo incaico, en el mundo pre-incaico, en el mundo colonial, inclusive los alarifes, los albañiles sabían más que sus gestores. Entonces no había y además en cualquier pueblo del Perú, por muy pequeño que sea, donde hay una capillita, ya posteriormente a la conquista, donde hay un ayuntamiento, donde hay una pequeña casa solariega, no hay arquitecto. Lo que hay es una cultura arquitectónica, pero que tiene una percepción perfectamente clara y madura de la importancia de conjugar estos factores que te he señalado anteriormente. Claro. La definición alemana, bueno, no es la definición de arquitectura, pero yo la uso como definición porque me parece muy buena, que es Baukunst, es el arte de construir. La arquitectura es el arte de construir, no de esculpir, no de hacer publicidad, no de hacer dinero, es el arte, o sea, dale tú a esa palabra la connotación que quieras, pero a través de la construcción, no del modelado. Claro. Entonces, hoy día, el mundo entero se ha totalmente volcado a la distorsión de esa definición. Y los edificios en su mayoría, la mayoría de los edificios, me refiero a los edificios que lideran el diseño arquitectónico global, o los otros son aquellos que tú mencionaste hace poco, la arquitectura entendida como una máquina para producir dinero.
Claro. En algunas ciudades, en los últimos años, hay una tendencia a restaurar, por ejemplo, ciertos barrios o ciertas zonas. Aquí ha ocurrido, por ejemplo, el caso de La Punta, ¿no? Sí. Y otros lugares como ciertas calles del centro histórico, pero aparece un problema asociado a estas restauraciones, que es el de la gentrificación. Ujú. Entonces, mi pregunta es ahora, digamos, ¿el sentido de una restauración es meramente formal o tiene que tener también un componente de Yo, bienestar para para los empezar, pobladores? vas a creer que soy una especie qué sé yo, de disidente consuetudinario, pero yo tengo muchas dudas sobre la restauración. Yo creo que sí, hay que conservar los edificios que han sido fundamentales para la memoria cultural de un país, Ujú. pero nada más. Creo que es totalmente, y esta es una novedad del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. Creo que la restauración supone la paralización, ¿no? O la paralización parcial de la expresión del cambio social y cultural de cualquier cultura, de cualquier civilización. Entonces, yo he sido una de las personas, una persona que ha estado muy vinculada al tema de la historia de la arquitectura peruana y en general he enseñado historia de la arquitectura toda mi vida. Y he sido funcionario del Instituto Nacional de Cultura anteriormente, y fui el autor, junto con José García Brais, de la primera lista de Ujú. edificios monumentos. Pero eh, con la clarísima idea de que el desbordar, digamos, ese límite cualitativo y generar un manto de protección a todo lo antiguo es totalmente equivocado. Creo que también la arquitectura tiene el derecho a morir. Creo que no hay nada más conmovedor que ver un edificio arruinado que todavía te permite vislumbrar, ¿no? sus virtudes primigenias, ¿no? Visitar el Partenón, visitar Machu Picchu, visitar Sacsayhuamán, la mitad del cual solo existe menos de la mitad de lo edificado. En nuestro propio país, visitar la iglesia de San Javier en Nazca, una iglesia en una hacienda que está completamente colapsada, no sé si la habrán restaurado, o visitar Saña, Ajá, que, claro. bueno, son edificios arruinados que han sido restaurados, pero que no han sido restaurados hasta, digamos, reconstruirlos como novedad. Entonces, y por otro lado, yo creo que la recuperación del patrimonio no es algo que se puede dar aisladamente. Con todo el respeto que yo tengo a la esforzada labor que está haciendo ahora la Municipalidad de Lima, la encuentro completamente sin sentido si es que ella no forma parte de un plan orgánico de la evolución, digamos, actual de Lima. Uno no puede restaurar edificios aislados mientras no se ha resuelto el problema del tránsito, mientras no se ha resuelto el problema de la seguridad, mientras no se ha resuelto el problema de la ocupación. No puedes tener, bueno, eso conduce a la gentrificación, pero yo creo que eso es absolutamente innecesario. La gentrificación ocurre cuando las ciudades pierden por completo el sentido de continuidad al que me estoy refiriendo antes. ¿Por qué no puede vivir gente de todas las clases sociales en el centro de Lima? Mis suegros vivían en el centro de Lima, eran gente más o menos acomodada, y vivían felices. Y en Nueva York no vive todo el mundo junto, no vive en un edificio. La señora vivía, la viuda del presidente Kennedy, y 2 cuadras más ahí podía vivir yo en un departamentito de 30 metros cuadrados. Lo que pasa es que en el fondo los proyectistas son también racistas, son también inconscientemente o subconscientemente
Claro, hay una marca de clase, que no digamos, piensa también, ¿no? en que es una tarea mucho más difícil, pero es una tarea que conduce a unos resultados como los que se dan en todas las ciudades que admiramos. Ujú. Entonces, ¿por qué eso que admiramos no lo podemos tratar de implementar en nuestros propios medios? El caso reciente del Valle del Lurín, que generó un conflicto por la zonificación, ¿qué sabor le deja este caso a usted? Bueno, en general todos los casos, y te ahorraría parte de la entrevista, yo creo que mientras no haya primero la lucidez para darse cuenta de que antes de empezar a ordenar, no a planificar, a ordenar el crecimiento de Lima, hay que confiar en gente que pueda realmente concebir cuál es el tipo de ciudad al que debemos propender. Ciudad de altura, ciudad de dimensiones, en fin, o inventar un tipo de ciudad. Todos los problemas que sufre Lima son problemas orgánicos. Es como una ciudad es exactamente igual que un organismo. Tú no puedes arreglar el hígado solamente si tienes un problema de salud. El organismo funciona porque todos nuestros órganos están sincronizados. Están integrados. Están ¿no? integrados. Claro. Y para mí hay algunas cosas que son absolutamente, digamos, inconcebibles, ¿no? Hablan que el problema de la seguridad nos aqueja hace 10 años histéricamente. ¿Alguien cree que una ciudad, digamos, que tiene un desplazamiento como tiene Lima, va a poder resolver el problema de la seguridad con los métodos tradicionales? ¿Cree que una dotación policial va a poder cubrir las manzanas de Villa El Salvador, de Independencia, de Lurigancho? ¿Cree que realmente eso es posible? No se piensa, por ejemplo, de que si hay un terremoto grado 8 en Lima van a morir 500.000 de habitantes? ¿No es eso mucho más importante que el problema de la pandemia? Y no es una quimera, es algo perfectamente, ¿cómo se llama?, verificado por constataciones realizadas por especialistas. Yo no voy a mencionar el nombre del edificio, pero hay un edificio público, absolutamente popular, enorme, que da un servicio gigantesco a la ciudad de Lima, al que a mí me buscaron para tratar de resolverlo porque parcialmente es un monumento. Y nos encargaron tratar de encarar el proyecto porque había 2 informes de equipos de primera clase de ingenieros diciendo que el primer terremoto de ese nivel se caía el edificio entero. Un edificio donde hoy día hay por lo menos 2.000 o 3.000 personas diarias viviendo o trabajando ahí. Wow. Eso lo sabe el gobierno, la municipalidad, y a nadie le importa, porque hoy día estamos con el problema del programa de gobierno del señor Pedro Castillo, o con la pandemia. Y el problema de 500.000 de muertos el día que se nos venga abajo todas las laderas de Lima, el día que se deslicen los edificios del acantilado de Chorrillos, Barranco, Miraflores y San Miguel, eso no es importante. Sí, pues es una Y realidad bueno, realmente es terrible, una de ¿no? las cosas que tendría que haberse derivado de una reflexión profunda, seria, profesionalmente bien preparada, de a dónde puede ir Lima. Claro. No puede ir pues a los cerros, no puede tener 2 pisos de alto porque no va a permitir nunca el transporte público masivo. No va a ser sostenible económicamente llevar pasajeros de Lima hasta, por ejemplo, Lurín, o de Lima hasta Ancón. No porque no se puedan hacer trenes, sino porque el transporte masivo tiene que tener un caudal de ocupantes que justifique su costo. Claro, claro, claro.
Entonces, si todo eso no se maneja de una manera, digamos, coherente, no vamos a salir nunca, vamos a hundirnos cada vez más. Inglaterra, que es una nación de la cual yo devengo, pero que ha sido uno de los países, digamos, más adelantados del mundo, hasta recientemente, que ha comenzado a hacer también estupideces políticas, le encargó a un arquitecto de quien yo era íntimo amigo, soy íntimo amigo, pero el pobre hombre ha tenido un problema cerebral y está completamente desquiciado, se llama Richard Rogers. Le encargó hacer un estudio de cómo actualizar la evolución urbana de las ciudades inglesas, de Londres y de las demás ciudades inglesas. Tony Blair, que era el primer ministro en esa época, el primer ministro socialista, le dio carta blanca a Rogers. Y Rogers se demoró 10 años con un equipo absolutamente de primera jerarquía. Y si hoy día vas a Inglaterra, si vas a Londres, verás lo que es una ciudad que funciona como un reloj. No funcionaba como un reloj. Yo estudié ahí y cuando yo estudiaba no funcionaba como un reloj. Ha habido una inteligencia, una solvencia intelectual, una sintonía política, Exacto, que es fundamental, eso. ¿no? Ahora, yo no diría solamente con Blair. Creo que en general los ingleses son una nación en la que la ciudadanía tiende a ser mucho más empática con su clase dirigente, Ese es el problema principal de Lima. Entonces, el que ahora el Colegio de Arquitectos esté organizando acaban de llamarme la atención porque los he tratado mal en una entrevista que di el otro día en El Comercio y les he pedido disculpas porque mi idea no era tratarlos mal. Pero cuando, como te digo, oigo hablar de un plan de desarrollo urbano, ya me imagino una serie de señores en computadoras, manejando estadísticas, gráficos, etcétera. Y una ciudad es una cosa que se ve, Algo vivo, que se recurre, algo vivo además, ¿no? claro, y que además influye en tu sensibilidad, en tu psicología, en la psicología de todo el mundo. Si no somos capaces de desarrollar una ciudad como un instrumento para mejorar la capacidad intelectual y psicológica de nuestros habitantes, tenemos las consecuencias que hemos vivido estos últimos 3 horribles meses. Así es. Quisiera pasar a un tema un poquito más grato y que tiene que ver seguramente con uno de sus proyectos más queridos, la revista Arquinca, que ha llegado a 300 números, lo cual Sí. las revistas de Perú no suelen durar tanto. Digamos, la mayoría de las revistas de arte, por lo menos, o de tema cultural, no suelen tener una vida tan larga, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto de Arquinca? Bueno, quién sabe, la explicación fundamental es que mi profesión yo la vivo como una pasión desde que la ejercí y tuve la fortuna de tener espléndidos maestros que por lo menos a mí me hicieron entender que la arquitectura no era solamente una actividad a través de la cual se hacían edificios y se hacía la ciudad, sino también se pensaba, se construía la memoria, se estudiaban teorías, pero también se podían formular teorías. O sea que había un aspecto artístico en relación a la creación, pero también un aspecto intelectual, un aspecto creativo en el plano intelectual. Y bueno, yo terminé la carrera y una tesis de bachillerato que había que hacer en esa época, fui el único que hizo una tesis escrita, no hice un proyecto. Y bueno, luego fui a Inglaterra y ahí estudié con magníficos profesores de historia y de teoría y filósofos en Inglaterra, en Francia y en Italia.
y vine, por lo tanto, ya completamente convencido de que la arquitectura era ambas cosas, porque en el campo profesional, conjuntamente con mis dos socios, con Antonio Graña y Eugenio Nicolini, hemos construido más de 250 edificios. Y en el campo, digamos, periodístico, en el campo ensayístico, está la revista y una cantidad enorme también de colaboraciones. Me falta todavía escribir libros, que los tengo ahí en tintero, pero que nunca tengo tiempo Una para memoria, hacer. por lo ¿Ah? pronto, un libro de memorias, por lo pronto. Sí, pues, pero más urgente me resulta escribir un poco sobre lo que hemos estado hablando sobre Lima y sobre la digamos, la pedagogía que yo he empleado en los cursos que he enseñado en la universidad. Entonces, la pasión es la primera explicación para mantener, no te digo el entusiasmo, sino la resistencia, Claro. ¿no?, para sostener una tarea para la cual en el Perú no hay ningún apoyo. Yo sí realmente considero totalmente equivocada la postura de las empresas de todo tipo poderosas, bancos, compañías de seguros, AFPs, mineras, algunas, y debo mencionar el nombre de don Alberto Benavides, el fundador de las Minas Buenaventura, es la única persona que conmigo ha sido una persona generosa en el plano económico. Otras han contribuido modestamente, pero por lo menos después de habernos tenido que abordar en condiciones casi lacrimógenas para que pudieran ayudarnos. Claro. Pero hay otras empresas de las familias más, o de los grupos más poderosos del Perú, que son totalmente indiferentes y que no se dan cuenta de que esta herramienta, esta revista, es o podría ser un instrumento fundamental para evitar el desastre urbano en el que sobreviven Lima, Trujillo, está comenzando a sobrevivir el Cusco, o sea, nos vamos a comenzar, me han llamado precisamente para hacer también allí una conversación parecida a esta, porque esos factores de reflexión a los que te he mencionado anteriormente no existen, y aunque existen las personas, las autoridades, los políticos, los empresarios no piensan de que tiene ninguna trascendencia el estimular, el contribuir a esto. Y no te estoy hablando, pues, hacer Arquica, ¿qué cosa cuesta? 20.000 soles mensuales. Yo no gano un centavo con la revista. A duras penas tengo 3 colaboradores que ganan muy poco dinero. ¿Qué cosas son 20.000 soles? Y me muero de envidia cuando los amigos chilenos, los amigos colombianos, los amigos mexicanos, no te digo los norteamericanos o los franceses, no solamente me dicen la facilidad con la que publican, sino la respuesta que tienen, ¿no? Ayer hablaba con Mirko Lauer, que muy gentilmente por los 300 números de la revista ha impreso la tapa de la revista dentro del último número de Hueso Húmero. Y yo le dije, ¿y cómo han mantenido tú y Abelardo Hueso Húmero tantos años? Y me dijo, a base de unas 8 o 10 contribuciones de empresas. Pero le dije, ¿pero qué cosa has hecho tú? ¿Por qué yo no puedo conseguir eso? Me dijo, no sé. Ahora, debe ser, yo no creo que a él le cueste menos que a mí publicar Hueso Húmero, es una revista más pequeña, pero es impecablemente muy cuidada, bien, ¿no? Exacto. Trabajada, ¿no? Entonces yo te diría que ese es el motivo. Y por otro lado, también como peruano, pero también como te digo, de ascendencia británica, siempre me ha irritado eso que has dicho tú al comienzo, de que en el Perú las cosas empiecen y no se terminan. Sobre todo en el campo, yo contribuí con Amaru como traductor solamente cuando se publicaba en ingeniería, y me pareció tétrico, pues, que
que la revista tuviera que cerrar a los pocos años Así es. de que Westphalen hiciera el milagro de recrearla, ¿no? Y me parece tétrico el espectáculo de un puesto de revistas. En Lima, el puesto de revistas son una cantidad de periódicos que todos están en una situación económica dramática y no hay otras publicaciones. Hay unas cuantas publicaciones sobre decoración y cuestiones de orden frívolo o pornográfica. Pero si tú vas al Ecuador y ves un puesto está absolutamente cuajado de información. Entonces, somos un país, como te dije anteriormente, yo creo ágrafo, y habría que realmente también en el plano educativo, no solamente pensar en que hay que hacer más escuelas y que hay que pagarle más a los profesores, ni el dinero ni la infraestructura va a resolver el problema. Hay que ver qué les enseñan, qué es lo que se enseñan, cómo concebir la pedagogía que requiere un estudiante peruano, según también nuestras regiones, ¿no? Que no son todas equivalentes. Muy bien, Frederick Cooper, muchísimas gracias por su presencia y sus palabras en Espero no haber hablado programa. Demasiado, pero... No, muy bien, y por supuesto, deseando lo mejor para todos los proyectos que se vienen. Sin duda ha sido un placer charlar con Frederick Cooper, uno de los grandes arquitectos peruanos contemporáneos y además un gran conocedor de la problemática de la ciudad de Lima. Y aquí no termina la cosa. Quédese con nosotros porque viene un reportaje sobre la colección de mapas de la Biblioteca Nacional del Perú. A lo largo de su historia, el Perú ha recibido a distintas comunidades de inmigrantes. Dentro de ellas, la comunidad árabe ocupa un lugar especial. Se dice incluso que la presencia árabe en el Perú data de tiempos coloniales. Según el historiador José Antonio del Busto, Pizarro trajo a nuestro país unas 500 mujeres moriscas. De ser cierto el dato, este constituiría el primer núcleo de inmigrantes árabes a suelo peruano. Otro asunto que habría que tomar en consideración es el origen mismo de muchos de los soldados que se sumaron a la empresa conquistadora, porque es altamente probable que entre ellos hubiese más de un converso, condición que revelaría origen árabe o judío. Los españoles cuando llegan a América, llegan con una cultura mestiza a su vez, una cultura que tiene mucho heredado de todos estos cruces culturales que se han dado en su territorio. No llega una civilización pura, digamos, si acaso se puede hablar en esos términos en este terreno. Y en América se vuelve a enriquecer este mestizaje. Uno de los ejemplos quizá más ricos de esta forma diversa, muy diversa de mestizaje, es la que vemos tanto en Iberoamérica como en América, es el arte mudéjar, por ejemplo, ¿no? El arte mudéjar es una forma de arte islámico que se adapta a una serie de materiales y estilos, muchos de ellos prerrománicos o románicos que encuentran en la península ibérica y que van a dar esta forma de arte mestizo árabe cristiano y que luego van a trasladarse progresivamente con escalas, además en diversos lugares del mundo, por ejemplo en las Islas Canarias, en donde hay un arte mudéjar muy rico, y de ahí va a pasar a América, donde los artesanos americanos
indígenas van a aportar otros elementos nuevos y eso va a ir enriqueciendo esta forma cultural. Así tenemos en el Perú, por ejemplo, dos ejemplos que se citan con frecuencia del arte mudéjar americano, que son la iglesia de Andahuaylillas en el Cusco y el Palacio de Torre en Lima, ¿no? Dos lares vívidos de esa forma plurimestiza, para utilizar un neologismo, de lo árabe y lo americano. Sin embargo, no podemos equiparar esa experiencia ligada a una etapa histórica distinta en la que el Perú no era todavía un país, con los movimientos migratorios ocurridos durante la República, que respondieron a condiciones muy distintas, como motivaciones económicas o de carácter político. Siguiendo ese criterio, podemos situar la inmigración árabe al Perú entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Una inmigración más sistemática, que implicaba a veces el establecimiento de cadenas familiares que estimulaba el viaje de familias completas, provenientes en su mayoría de la región palestina. Leila Bartet, escritora y socióloga peruana, es quien más ha investigado la inmigración árabe al Perú. En su libro Memorias de Cedro y Olivo, de 2005, sitúa este fenómeno en tres etapas históricas. Una primera entre los años 1885 y 1914, que corresponde al final del Imperio Otomano. Una segunda entre los años 1918 y 1939, motivada por la sucesión de protectorados sobre el territorio palestino. Y finalmente, una última etapa que ocurre entre 1945 y 1980, donde se ubican el final de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de Israel en 1948. Por ejemplo, en los Andes ellos aprenden quechua muchas veces antes de aprender español, lo que les permite negociar la venta a plazos, pero unos plazos además asombrosos. Por ejemplo, yo he encontrado que los primeros migrantes, estoy hablando del principio del siglo XX, daban de fiado, vendían de fiado a los campesinos en las zonas del sur andino, con un fiado que les permitía el pago a plazos a un sol por día, ¿no? Entonces pagaban un sol. O sea, una forma digamos, de crédito que era inusual y que no se encontraba entre otra gente. Otra cosa que me parece interesante y que probablemente jugó a favor de la buena integración de estos comerciantes en los Andes es que en los países árabes el comercio es una forma de sociabilidad. No se imagina uno la posibilidad de ir a un lugar como puede ser, no sé, en Estados Unidos, en algunas ciudades de pronto también de América Latina, de las capitales latinoamericanas, en que uno va a la tienda, dice quiero tal cosa, le saca lo que uno quiere, paga y se va. Eso no puede ser. Uno tiene que negociar, pero cuánto, pero esta calidad, pero cuándo llegó, pero por qué, a cuánto me lo dejas, cuánto me das, no, yo quiero más, no, es que es muy poco, no, a ese precio no te lo vendo, etc. Es como un pretexto para socializar, en realidad. Y eso lo encontramos mucho en el comercio árabe en los Andes y pienso que eso fue una de las cosas que determinó su éxito. Y otra de las cosas que podemos encontrar es su empuje, ¿no? Su empuje comercial que hace que haya tantos nombres en la Sociedad Nacional de Industrias, inclusive muchos de los nombres destacados, de industriales destacados, son nombres de origen árabe, son descendientes de árabes que lograron una prosperidad económica que les permite estar hoy en la Sociedad Nacional de Industria, ¿no?
Cabe resaltar que la inmigración árabe en estas etapas es, fundamentalmente, de origen palestino. Un antiguo proverbio iroqués dice que quien deja su tierra no tiene un país sino dos, el antiguo y el nuevo. Sin duda, el hecho mismo de emigrar puede enriquecer a la persona, en la medida en que la puede hacer partícipe de una nueva cultura, aunque mantenga un sentimiento de pérdida y nostalgia por sus orígenes. Según Bartet, no hay un acuerdo preciso en relación con la fecha de inicio de la inmigración árabe al Perú. Es prácticamente imposible rastrearla con exactitud desde la colonia, debido a la condición de conversos de quienes arribaron al Perú en esas épocas, conversión que borraba en parte las huellas del origen. En 1880, cuenta Bartet, un grupo de inmigrantes palestinos llega a Chile, y de ese grupo se habría desmembrado el primer núcleo de inmigrantes de dicho origen al Perú. Said Surrillé es el nombre de uno de los primeros inmigrantes registrados en nuestro país en 1884. Muy curioso que va saltando de un lugar a otro, estuvo en Chile, estuvo en Bolivia, estuvo en Perú, volvió a Chile, estuvo moviéndose un poco por toda la región y su primera presencia en el Perú sería alrededor de 1885-86. Luego otras familias van a instalarse en el Cusco, en Ayacucho también, los Cajat, los Shaud, que son de origen sirio, en realidad no palestino, los Abusada, en fin, una serie los Abusadas se van a instalar sobre todo en Arequipa, con los Abugatás, otras grandes familias palestinas que se instalan en Arequipa. Desde en esta primera etapa hay que recordar además que económicamente esta gente vive del comercio, o sea, vive, que son campesinos convertidos al comercio. Desde entonces, los inmigrantes árabes se han integrado a la vida peruana y han creado instituciones, como el Centro Islámico del Perú, donde se observa el rito musulmán, o el Club Árabe Palestino, un lugar de encuentro, un lugar social para los miembros de esta comunidad y sus descendientes. La presencia árabe ya estaba en la lengua traída por los conquistadores, a la que han sobrevivido por lo menos 3.000 vocablos de uso corriente. Hoy por hoy, la comunidad peruano-árabe es un núcleo activo y muy importante en el contexto de la diversidad de nuestro país.